Un médico amigo o un amigo médico me envió esto que se llama una respuesta razonada de un médico de hospital. Estamos en una época especialmente difícil para la medicina, llena de demandas, algunas justificadas y otras realmente tontas, y es cuando pienso. Un momentito, para que eso lo pueda entender el público, usted tiene que decir que eso está dirigido al paciente. El que debe escuchar eso es el paciente, fundamentalmente. ¿Y qué son nuestros televidentes? Pero no son pacientes todos. Pero estamos hablando de un tema médico y podría pensar que eso se va a referir al tema de laboratorio, tema de la... Aquí dice que se refiere, respuesta razonada de un médico de hospital que no tiene nada que ver con laboratorio. Pero ¿a quién le está respondiendo? Es ante la realidad no tiene nada que ver con el tema de laboratorio. Sí, pero oiga, orientado aquí en el paciente que escuche la voz de un médico ante situaciones que se presentan y que cuestionan al médico, incluyendo los paros médicos. Bien. Los paros. Entonces está hecha la introducción. No, claro, ahora léalo. Entonces, al médico le gustaría poder demandar al paciente diabético e hipertenso que no se apega al tratamiento, que no sigue su dieta, que cree que las pastillas son mágicas sin poner de su parte, que cree que me engaña dándome información falsa cuando realmente se miente a sí mismo. Demandarlo porque causa una gran fuga de dinero al presupuesto de este país, cuando de esos impuestos de los que dicen que no me pagan, yo también soy contributario. A los padres que nunca cuidaron debidamente de los suyos, pero en momentos de gravedad me exigen resultados rápidos por enfermedades que tienen años empeorando, pues como no brindaron la atención debida a sus familiares, ahora quieren tranquilizar su propia conciencia exigiéndole al personal de salud a gritos y maltratos resultados inmediatos. A las adolescentes que se embarazan y ponen en peligro su vida, y es que no les basta un embarazo en la adolescencia, porque ahora es común ver que tienen 18 años y 3 hijos. Después le están reclamando los médicos. Aquellas señoras con antecedentes de riesgo obstétrico, con preeclampsia, con eclampsia, con hipertensión arterial crónica, múltiples cesáreas, etcétera, que aunque le digas que deben esperar un periodo adecuado o hasta hacerse una esterilización, no les importa y no se cuidan con nada, aun cuando les ofrece distintas alternativas, pero cada vez que llegan complicadas, culpan al médico de hospital. Se da cuenta. Al esposo que sigue esperando al varoncito aún cuando ya tiene 5 niñas y su esposa con 4 cesáreas. Cuando la esposa fallece, no lo culpan a él, nos culpan de nuevo a nosotros, los médicos de hospital. Estamos buscando un varón. A la prensa que sin saber lo mínimo de medicina, escúchelo usted ahí, y peor aún, sin siquiera tomarse la molestia de investigar, crea sensacionalismo amarillista para desprestigiar mi profesión. Póngase usted su sombrero. No, a mí no me corresponde eso. Yo no critico a los médicos de hospital. Y de medicina a mí me falta el título. ¿Y eso dice que es un médico de hospital? Este es un médico de hospital que está respondiendo. ¿El que se lo envió usted fue un médico de hospital? No. Bueno, no trabaja ahora en hospital, pero trabajó en hospital. Es amigo suyo. Sí, yo lo tengo. Pues entonces, ese mensaje, el mensaje yo lo tengo. No he dicho si fue la misma persona. A mí me lo mandó un médico, amigo suyo. A mí me lo envió un médico. Que también no trabaja en hospital, pero amigo trabajó. Suyo también. A ese paciente que se automedica o que toma lo que le receta la vecina y que cuando se pone más grave llega exigiéndome que resuelva su problema inmediatamente. Que consulte con la vecina. La vecina me dijo que esta pastillita. Al que me trata como si yo fuera dependiente de una pulpería, exigiéndome medicamentos que no necesita para problemas que no tiene. Doctor, póngame la pastilla esa que usted me indicó para dolor, que esa es la que yo necesito. Al que tiene tiempo de sobra para acudir a una consulta en horarios de atención regular, pero llega a urgencias. Yo me veo que esto no es dominicano, porque el término de urgencia no se utiliza aquí. Aquí se utiliza emergencias. Llega a las 2 de la mañana por un dolor de garganta o de espalda de hace 2 semanas o más, y cuando le explicas que eso no es urgencia, se indigna y se molesta. Y por último, al gobierno que ha contribuido a crear un pueblo que siempre exige derechos sin saber que tiene obligaciones. Oigan eso también, que bueno oírlo, ¿verdad? Al sistema que promete salud a costa del maltrato de sus trabajadores, que construye hospitales pero no contrata al personal suficiente para atenderlo. Al que arma espectáculos para desprestigiar mi profesión, culpando al personal de salud por cada error cometido, cuando les exige turno de hasta 40 horas en condiciones precarias.
pero no puedo demandar a nadie, porque entonces sería un flojo que no tiene que hacer, porque supuestamente gano miles de pesos, porque escogí esta profesión para servir, me tengo que aguantar y callar. Elegí servir, pero no elijo callar, ya no más. Mi vocación como médico no justifica su mala educación como paciente. Ahí está. Usted ve que está dirigido al paciente. Al paciente de hospitales que está dirigido. Al paciente en general. No, pero fundamentalmente al hospital. No le etiquete, no vaya hermano, con su prejuicio. Hermano, sin prejuicio, está dirigido al médico de hospitales. No, eso el dice, escrito. En algún momento dice, ¿dónde lo dice? Pero claro que lo dice así, Carlos. Tú viniste hoy por discutirlo eso todo, está viejo. dirigido al paciente. ¿Qué paciente? Al paciente de hospitales que está dirigido, hermano. Es al paciente. Al paciente de hospital, no al de clínica. El paciente está pagando su cuarto. Al paciente en general, no importa. Una respuesta razonada de un médico en un hospital. Ajá. En este país, y a eso vamos, hospitales son los hospitales. Ajá. Y clínicas son las privadas. Ajá. Ya. No hay. Ya. No hay, sí, ya no hay. Ya viste. Todo es. 7:44 minutos, vamos a hacer un resumen de las noticias internacionales de hoy. Lo mismo. Vamos a ver las noticias internacionales, elecciones en Honduras. La oposición, en otra noticia, la oposición informó que el régimen chavista aceptó los mediadores propuestos para el diálogo en Santo Domingo, o sea, en la República Dominicana. También en noticias internacionales, historia del amor secreto y prohibido entre un máximo astro romántico de Hollywood y otro famoso héroe del Far West, o sea, de las películas del oeste, de vaqueros. El desastroso estado de 2 cajeras de supermercado que atienden a sus clientes totalmente drogadas con opioides. Ofrézcame. ¿Cómo? También, vamos a ver, el príncipe Harry y la actriz Meghan Markle se casarán en 2018. Ella nació en Argentina. También en otras noticias, el terrible momento en que se derrumba el piso de un club nocturno en Tenerife, España. La sudafricana Demi Leigh Nel Peters es la nueva Miss Universo. Cuando se hizo el anuncio fue abucheada. La dominicana ni siquiera pasó la clasificación, lamentablemente. Después de 12 días sin certezas, un buque con un submarino pequeño navega hacia la zona de búsqueda del Ara San Juan, el submarino argentino que tiene ya 12 días desaparecido. Rusia enviará un barco espía para encontrar al submarino Ara San Juan de Argentina. Las potencias están utilizando este argumento de socorrer, pero es para conocer cómo se manejan las potencias en los mares de Argentina y otros países del área. Luisa Ortega Díaz dice, asumo los errores que nos permitieron a tiempo frenar la oleada autoritaria en Venezuela. También Nicolás Maduro nombró a Manuel Quevedo como nuevo ministro de Petróleo y presidente de PDVSA. Narcoviolencia en México, abatieron a criminales cuando abandonaban cuerpos desmembrados de una banda rival. En medio de una masacre étnica que condena el mundo, el Papa Francisco llegó a Myanmar. En Indonesia, alerta máxima, Myanmar. Ah, pues averiguar. Indonesia. Yo tengo una sobrina. Ahí. Sí. ¿Cómo? Religiosa. Oh. Estuvo ahí. Estuvo ahí. Alerta máxima y 100.000 evacuados ante la erupción inminente del volcán Atgun en Bali. Elecciones en Honduras. El opositor Salvador Nasrallah lidera la votación presidencial según los primeros resultados oficiales. También como noticias, Cuba votó en las elecciones municipales sin oposición. En Honduras van a derrotar a la reelección. Y con la mira en el nuevo presidente. Sí, pero el presidente ya dice que no, que ve el balance. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se proclamó ganador de la elección presidencial. Hay un lío ya. Sí, pero antes de la elección estaban adelantando denuncias de fraude. Así es. Terror en Uruguay, un hombre asesinó a su esposa y a su hija y luego se suicidó. Esos son los problemas de la maldita reelección en todos los sitios. Es maldita la reelección en donde quiera. El tango más famoso del mundo, Uruguay celebró los 100 años de la comparsita y reabrió la polémica sobre el origen de este disco. Vamos a los mensajes, 7:48 minutos. Estamos en la hora estelar. Vámonos.